This right now in Sardis Ustedes ven ahí esa ilustración. Esta es una ilustración de la sinagoga que ahora existe en Sardis. and this would be the typical layout of a Jewish synagogue at the time. Ese era el diseño típico de una sinagoga de ese tiempo. Okay, so get back to the Christian worship service. Vamos entonces ahora a regresar al servicio de adoración público cristiano. During the course of the early centuries of the church, Bueno, durante el transcurso de los primeros siglos de la iglesia, the Christian worship service continued to evolve and develop. el servicio cristiano de adoración continuó un proceso de evolución. A matter of concern at the very beginning was that the worship service needed to be orderly. Bueno, un asunto de preocupación que empezó a surgir era establecer el culto ordenadamente. And in his first letter to the Corinthian church, Y en su primera carta a la iglesia de los Corintios, Paul urged the Corinthian church to conduct its worship in an orderly manner. Pablo urge a la iglesia de los Corintios para que conduzcan su servicio de adoración de una manera ordenada. By the end of the second century, Más o menos al final del segundo siglo, information regarding the order of the Christian service información concerniente al orden del servicio cristiano was much more complete estaba mucho más completo and detailed. y detallado. There are two major sources of information regarding this time period. Hay dos fuentes de información principales en lo concerniente a este periodo de tiempo. The first is the writing of Justin Martyr El primero es los escritos de Justino Mártir, in his work The First Apology, en su obra La Primera Apología. and the second is a teaching or instructional manual called the Didache. Y el segundo es un manual de enseñanza e instrucción llamado la Didache. Didache. Se escribe Didache. That's how you spell it. Así escribe Didache. muchas, Didache. Nosotros decimos Didache. And this is one of the most important and valuable historical documents we have of the early church. Este es uno de los documentos más importantes y valiosos que nosotros tenemos de la historia de la iglesia primitiva. Based on the information in these two sources and some others, Y basado en la información de estas dos fuentes y otras, by the beginning of the 3rd century, más o menos al principio del tercer siglo, the typical Christian worship service el servicio de adoración típico cristiano consisted of several important aspects or parts. consistía de varias partes importantes. The service began with a reading of the memoirs of the apostles, Los servicios comenzaban con una lectura de las memorias de los apóstoles, or what was called the writings of the prophets. o lo que se llamaba los escritos de los apóstoles. This was important Y esto era importante because it was virtually impossible for the ordinary Christian porque era virtualmente imposible para el cristiano ordinario to possess a copy of the scriptures. tener una copia de las escrituras. So hearing the scriptures read in the service was his principal way of learning the scripture. Así que escuchar las escrituras leídas en un servicio era su forma principal de aprender de las escrituras. Now the second part of the service Ahora, la segunda parte del servicio was practical exposition and application of what they just read. era una exposición práctica y una aplicación de lo que se había leído. This was the didactic part of the synagogue service that gets transferred into the Christian service. Esta es la parte didáctica de la sinagoga que fue transferida
desde la sinagoga hasta el servicio cristiano. So after this period of instruction and exposition, Así que después de este periodo de instrucción y de exposición, the next part of the service was the preaching of the gospel. la siguiente parte del servicio era la predicación del Evangelio. And the gospel was preached kind of in the form of a missionary address. Y el Evangelio era predicado en forma de dirigirse a las personas de manera misionera. It was a simple presentation of the main facts of the life of Jesus. Era una presentación simple de los hechos principales de la vida de Jesús, With practical exhortation for the people to come to repentance and conversion. con una exhortación práctica para las personas que atendían venir al arrepentimiento y a la conversión. The next part of the Christian service was a time of prayer. La siguiente parte del servicio de adoración era un tiempo de oración. And you can see the carryover again from the Jewish synagogue, Y podemos ver que eso se trae también de la sinagoga judía, because prayer and devotional was part of that Jewish service. porque la oración y el devocional era parte del culto judío en la sinagoga. During this part of the service, the congregation would stand, Bueno, durante esta parte del servicio, la congregación se paraba and it would be a time of prayer. y sería entonces un tiempo de oración. And the prayers were typically offered in the form of petitions or thanksgiving. Bueno, y las oraciones eran ofrecidas en varias formas, en forma de petición o de acción de gracias. And the reason why the congregation would stand up Y la razón por la cual la congregación se paraba was indication that what they were engaged in is a celebration. era una indicación de que lo que ellos estaban haciendo allí era una celebración. And prayer was a very important and essential part of a Christian's life. Y la oración era una parte esencial e importante de la vida cristiana. Virtually everything they did was accompanied by prayer. Virtualmente todo lo que hacían estaba acompañado de oración. Now, singing was also part of this element of the service along with prayer. Ahora, el cantar también era este elemento del servicio que estaba junto con la oración. And in a sense, singing is prayer. Y en un sentido, el cantar es oración. And the primary source of the singing, at least initially, were the Old Testament Psalms. Y la fuente principal de las canciones en este periodo de la iglesia eran básicamente los salmos del Antiguo Testamento. And frankly, the Psalms of the Old Testament continue to be an essential part of the Christian worship. Y eventualmente los salmos continúan siendo una parte principal de la adoración cristiana. In time when the New Testament writings were completed and were being distributed, En tiempos cuando los escritos del Nuevo Testamento se completaron y empezaron a distribuirse, hymns and doxologies and benedictions and so forth that were found in these writings himnos y doxologías y bendiciones que se fueron encontrados en estos escritos were increasingly used in the service. empezaron a usarse incrementadamente en los servicios. The next part after praying and singing Bueno, la siguiente parte después de orar y cantar was a confession of faith. era una confesión de fe. And this was a standard part of the Christian service Y esto era una parte estándar del servicio cristiano, by the 3rd century. más o menos para el tercer siglo. And that continues to be an essential part of many evangelical services today, both Baptist and Y Presbyterian. esto sigue todavía siendo una parte esencial del servicio de oración en el día de hoy de ambos, de los bautistas y de los presbiterianos en muchos lugares. The first profession of faith was the testimony that Peter gave as to who Christ was. Bueno, la primera profesión de fe fue el testimonio que Pedro dio de quién era Cristo. When he said that Jesus was the Christ, the Son of God. Cuando él dijo que que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. The next type of
confession of faith was the baptismal formulas that were developing. Bueno, la siguiente confesión de fe era esta fórmula bautismal trinitaria que se estaba desarrollando. And these baptismal formulas were basically Trinitarian in their composition. Y en su composición, estas fórmulas bautismales eran trinitarias. So it becomes a confession of their belief in the Father, Son, and Holy Spirit. Sí, entonces llega a ser una confesión de su creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. When the confession of faith was finished, Cuando se terminaba la confesión de fe, there was then what was referred to as the kiss of peace. luego entonces aparecía esta parte a lo que se refiere como el beso de la paz. And once today we will, rather than, of course back then it was the typical kind of Middle Eastern, I mean they didn't engage in some, kissing, it was more the idea of this, I mean. Esta era la idea más, antes que dar un beso físico, el besar era la idea de hacer de mostrar esta actitud. No se tocaban, sí. And when they were done exchanging the peace and so forth, Y cuando terminaban ese intercambio de besos, they then had the administration of the sacraments. entonces tenían la administración de los sacramentos. The ritualistic part of the service, Esta parte ritualística del servicio, which you will recall was the third part of the Jewish synagogue. que ustedes recuerdan era la tercera parte de la sinagoga judía. But in the Christian service, there were only two sacraments, Pero en el servicio cristiano solamente había dos sacramentos, the Lord's Supper and baptism. la cena del Señor y el bautismo. And that was because they were the only sacraments that were instituted by Christ. Y esto es debido porque estos son los únicos dos sacramentos instituidos por Cristo. And they basically replaced the circumcision and the Passover celebration in the Jewish service. Y básicamente reemplazaron la circuncisión y la celebración de la Pascua del servicio judío. Then the worship was concluded by taking up an offering or a collection Luego se terminaba el culto de adoración haciendo una colección de ofrendas for the purpose of helping widows and the needy and the poor, para ayudar a las viudas, a los necesitados, a los pobres, a los huérfanos, prisoners, and so forth. a los prisioneros y etcétera. And then the meeting was ended. Y luego entonces la reunión era despedida. Now, when we look at the post-Nicene period, Ahora, cuando miramos al periodo post-niceno, as you recall, basically the time period after 325 lo que ustedes recuerdan es básicamente el periodo después de qué año? to 590, El año 325 hasta el 590. there was really, the service pretty much remained the same. Y básicamente permaneció lo mismo. The one significant change that occurred El único cambio significativo que ocurrió fue was that only the canonical books that were approved as part of the New Testament at the Council of Carthage in 397 era que solamente los libros canónicos de la Biblia aprobados en el Concilio de Cartago en el 397 were approved for use in the service. eran aprobados para ser usados en el servicio. Son los libros canónicos aprobados hasta ese entonces. The readings, the expositions, the sermons, and so forth all had to be from canonical books. Las lecturas, las exposiciones, las porciones de los sermones del servicio, todas tenían que ver con estos libros canónicos que se habían aprobado hasta el momento. I would now like to take a few minutes to discuss with you the sacraments of the Lord's Supper and baptism as they developed in the Christian service. Bueno, ahora voy a hablar entonces de la Cena del Señor y el bautismo, de la manera cómo se desarrollaron en el servicio de adoración. From the first days of the church, Desde los primeros días de la iglesia, the celebration of the Lord's Supper was considered the highest act of worship. la celebración de la Cena del Señor fue considerada el acto más alto de la adoración. And the Más alto de la adoración, el acto más alto de la adoración. Eucharistic service
Y en el servicio eucarístico was viewed by the Ante-Nicene Fathers fue visto por los padres antenicenos as a thank offering to the Lord. como una ofrenda de acción de gracias al Señor. The celebration of the Lord's Supper, as I mentioned earlier, came toward the end of the worship service. La celebración de la Cena del Señor, como lo mencioné antes, venía al final del servicio de adoración. And the elements of the bread and the water and Y wine los elementos del pan, del agua y del vino were dedicated by thanksgiving and prayers, eran dedicados con acción de gracia y oraciones. at which at the end of the thanksgiving, all the congregation would say amen. Y al final de estas oraciones, toda la congregación respondía amén. Following the end of the Eucharistic service, Siguiendo el final del servicio eucarístico, the deacons would take the elements of the Eucharist and distribute them to the people who weren't able to be at the service. entonces los diáconos tomaban los elementos de estos sacramentos y los distribuían a las personas que no habían podido asistir al servicio. They would take the consecrated bread and water and wine and go to the homes of people that were sick or Ellos tomaban el pan y el vino consagrados, estos elementos consagrados, y los llevaban a las personas que estaban en sus casas enfermos o en el lugar que estaban. Now, in the Ante-Nicene period, Ahora, en el periodo anteniceno, again remembering basically the year 30 to the year 325, nuevamente recuerden, del año 30 hasta el 313, there were three basic views regarding the presence of the Lord in the Eucharist. hubo dos perspectivas consideradas con respecto a la presencia de Cristo en la Eucaristía. One was the realistic or mystic view, Una de ellas, de estas perspectivas, era la perspectiva realista o mística. another was referred to as the symbolical view, Y la otra perspectiva era la simbólica. and the third was an allegorical or a spiritualistic view. Y la tercera era una perspectiva alegórica o espiritualista. The two most prominent views were the realistic Las dos perspectivas más prominentes fueron la realista and the symbolical. y la simbólica. Now, the realistic, mystic view of the presence of Christ Ahora, la perspectiva realista o mística de la presencia de Cristo was the view that the actual presence of the body and blood of Christ era la perspectiva de que la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo were in the elements of the bread and wine. estaban en los elementos del pan y del vino. The view was realistic La perspectiva era realista with respect to the idea that the body and blood was actually present, con la idea de que el cuerpo y la sangre de hecho realmente estaban presentes. it was referred to as mystic Y se refiere a ella como mística because those who held this view porque aquellos que abrazaban esta perspectiva, saw a sort of mystical union between the elements. ellas veían una unión mística entre los elementos. This view is very similar to the concept of transubstantiation. Y esta perspectiva es muy similar al concepto de la transubstanciación. Now, the symbolical view Ahora, la perspectiva simbólica was that the Eucharist was a commemoration era de que la Eucaristía era una conmemoración of the Lord's declaration of the New Testament de la declaración del Señor en el Nuevo Testamento, using the elements of the bread and wine, usando los elementos del pan y el vino, which were symbols Los- of his body and los blood. cuales eran símbolos de su cuerpo y de su sangre. Now, when we turn and look at the post-Nicene period, Ahora, cuando vamos y miramos al periodo post-niceno, the realistic, mystic view of the presence became dominant. la perspectiva realista mística de la presencia llegó a ser la perspectiva dominante. As one historian points out, Como un historiador lo resalta,
as the liturgy of the service became more and more the sacrifice of the Mass, Mientras la liturgia del servicio evolucionó y se llegó a ser más el sacrificio de la misa, there had to be a real presence of the body and blood in order for there to be a real sacrifice. tenía que haber entonces esta presencia real del cuerpo y de la sangre para que fuera entonces un sacrificio real. It wasn't until the Reformation No fue sino hasta el tiempo de la Reforma that the church got back to viewing the presence of Christ more consistently with the New Testament writings. que la iglesia comenzó a ver la cena del Señor más consistente con los escritos del Nuevo Testamento. Looking at the sacrament of baptism, Mirando al sacramento del bautismo, from the very beginning, baptism was viewed as a kind of a rite of initiation into the church. bueno, el bautismo era visto como un rito de iniciación para pertenecer a la iglesia. And it was normally carried out on Easter or Pentecost. Y normalmente se llevaba a cabo en la Pascua o el día del Pentecostés. There was in the beginning, there was a twofold requirement in order to be baptized. Al principio había un requerimiento doble para poder ser bautizado. One, you had to express your faith in Christ, Una era que tenías que expresar tu fe en Cristo and you had to have a desire to publicly declare that. y tenías que tener el deseo de declarar públicamente esa fe. Typically in churches today, Típicamente en las iglesias del día de hoy, when people join a church, cuando las personas se unen a una iglesia, they're required to give a testimony of faith, a ellos se les requiere dar un testimonio de fe, but they're doing it within the church in front of other believers. pero ellos lo están haciendo en la iglesia en frente de otros creyentes. That was not true in the first or in the early centuries of the church. Eso no era verdad en los primeros siglos de la iglesia. The baptismal service was carried on outside, El servicio de bautismo se llevaba a cabo en el exterior. and the person being baptized had to make a true public proclamation of his faith in Y la Christ. persona que estaba siendo proclamada tenía que hacer una proclamación verdadera de su fe en Cristo. Now, the early baptismal formula that was used when they baptized somebody Ahora la fórmula temprana de bautismo que se usaba cuando alguien era bautizado was the Trinitarian phrase, "We baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." era la frase trinitaria: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The principal means of baptism was immersion. El medio principal del bautismo era la inmersión. And basically, immersion was used Y básicamente se usaba la inmersión because it was thought that it implied the symbolism of dying to yourself and coming to new life in Christ. porque se pensaba que era el simbolismo de morir a usted mismo cuando era sumergido y luego al salir nacía a una nueva vida. In the 2nd century, En el segundo siglo, the individual seeking baptism el individuo que buscaba el bautismo, was required to go through a probationary period. a esta persona se le pedía que pasara por un periodo de prueba. And the object of the probationary period was to test the genuineness of the person's faith. Y el acto de un periodo de prueba era para probar la genuinidad de la fe de esta persona. A simple profession of faith was not accepted. No se aceptaba una simple profesión de fe. The church wanted to see that profession lived out in the daily life of the individual. La iglesia quería ver que esa profesión fuera ejercitada en la vida diaria de la persona. Then when we move into the 3rd Y century, luego nos movemos al tercer siglo. this probationary period became much more formalized, Este periodo de prueba llegó a ser más formalizado, especially with respect to the instruction and training that an individual had to go through before they were baptized. especialmente con respecto al entrenamiento que tenía que recibir esta persona antes de ser bautizada.
at the beginning of the 3rd century, Al principio del tercer siglo, the probationary period lasted 3 years. este periodo de prueba duraba 3 años. During this time, Y durante este tiempo, those seeking to be baptized aquellos que buscaban ser bautizados had to give signs in their daily lives of the genuineness of their commitment to Christ. tenían que dar señales en su vida diaria de la genuinidad de su compromiso con Cristo. And then shortly before they were baptized, Y luego, un poco tiempo antes de ser bautizados, they would be examined to see whether they could reflect an understanding of the instruction and training they had received. a ellos se les examinaba para que mostraran un reflejo del conocimiento y el entendimiento de la instrucción que se le había dado. Justo González Describes the baptismal procedure in a part of his history. describe este procedimiento del bautismo en una parte de su historia. And it's really a wonderful description. Y realmente es una descripción maravillosa. And Pablo is going to read a passage from that to you. Voy a leerles un pasaje de Justo González que describe el bautismo. Los candidatos eran bautizados muy temprano el domingo en la mañana, el cual fue el momento de la resurrección de Jesús. Los candidatos estaban completamente desnudos, los hombres separados de las mujeres. Al salir de las aguas, a los neófitos les eran dados vestiduras blancas como signo de la vida nueva en Cristo, según Colosenses 3:9 y Apocalipsis 3. También se les daba agua para beber como un signo de que estaban completamente lavados por fuera y por dentro. Luego ellos eran ungidos, así haciéndolos parte del sacerdocio real, y les era dada leche y miel como un signo de la tierra prometida a la que estaban entrando. Después de que todos los candidatos eran bautizados, toda la congregación iba en procesión hacia el lugar del encuentro, donde los neófitos participaban de la comunión por primera vez. Quite a beautiful description, don't you ¿No agree? les parece una hermosa descripción? And I think one of the things that the description does is it reinforces the idea that baptism was a very significant event in the life of a Christian. Y lo que podemos ver allí entonces es que el bautismo llegó a ser un evento muy significativo para los cristianos. During the initial centuries of the church, Durante los siglos iniciales de la iglesia, the decision to be baptized la decisión de ser bautizado entailed potentially serious consequences for the individual. implicaba circunstancias potenciales serias para el individuo. In the first century, when a Jewish person converted to Christianity, En el primer siglo, cuando una persona judía se convertía al cristianismo, he almost always lost his job. él casi siempre perdía su trabajo, He was ostracized by his family. los familiares lo rechazaban, He was not allowed to enter the synagogue. no se le permitía entrar a la sinagoga, He just became a plague among his own people. simplemente llegaba a ser una plaga entre su propio pueblo. So, when a Jew of the first century proclaimed his faith in Christ, Así que cuando un judío del primer siglo proclamaba esta fe en Cristo, he knew the consequences Él- that he would suffer. él sabía las consecuencias que habría de sufrir. And during the later centuries with the Roman government, Y durante los siguientes siglos más adelante, con el gobierno romano, the public declaring of your faith in Christ, esa declaración pública de tu fe en Cristo, your identification was to the exclusion of all other spiritual allegiances. esta identificación mostraba when you say allegiances, what do you mean by that? Allegiances. Rights? Loyalties. Loyalties to the government. Well, what it was is when they committed themselves to Christ, it was only Christ to whom they were now loyal, nobody else. Entonces, cuando ellos hacían esta confesión pública a través del bautismo, lo que estaban declarando era que ahora a Cristo era el único al que iban a ser leales. And
that included the emperor himself, Y esto incluía entonces al emperador también. so that during times of persecution, Así que durante los tiempos de persecución, if a person was baptized, si una persona era bautizada, it would typically result in his arrest, his imprisonment, and very often his death. típicamente resultaba entonces en su arresto, en su aprisionamiento y eventualmente algunas veces en la muerte. The whole point of baptism in the early church Todo el punto del bautismo en la iglesia primitiva was to declare to the world your faith and trust in Jesus Christ, era para declararle al mundo tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. and your willingness to bear any cost that that faith may entail. Y tu voluntad, tu deseo de enfrentar cualquier costo que esa fe trajera a tu vida. Now, when we look ahead to the post-Nicene period, Bueno, cuando miramos más adelante al periodo post-niceno, immersion continued to be the usual form of baptism, y la inmersión continuaba siendo la forma de bautismo usual. and done in the threefold manner of the Trinitarian phrase. Y se hacía en esta forma triple de la frase trinitaria. Infant baptism El bautismo de infantes was the conviction of the church fue la convicción de la iglesia during this period of time. durante este periodo de tiempo. And the church fathers believed that infant baptism had its origins in the Bible. Y los padres de la iglesia creían que el bautismo de niños tenía su origen en la Biblia. The early church, it may surprise you, La iglesia primitiva, y los puede sorprender, also had a positive view of baptism being a process of regeneration. también tenía esta perspectiva del bautismo siendo un proceso de regeneración. Basil the Great, a leading church father of the post-Nicene period, Basilio el Grande, este gran padre del periodo posniceno, he believed that all the blessings of Christianity were found in the sacrament of baptism. él creía que todas las bendiciones del cristianismo se encontrarían en el sacramento del bautismo, That included the forgiveness of sin, que incluía el perdón de pecados, the new birth in Christ, el nuevo nacimiento en Cristo and actually the restoration of the image of God. y de hecho la restauración de la imagen de Dios. Agustín asserted that baptism actually delivers an individual from original sin afirmó que el bautismo liberaba a una persona del pecado original and removes from the individual the sinful character y que removía del individuo el carácter pecaminoso of concupiscence. de la concupiscencia. That's the inherent tendency of human beings to sin. Es esa tendencia inherente que tiene el ser humano al pecado. His views toward baptism Sus perspectivas hacia el bautismo became the basis of the Roman Catholic sacrament that baptism was the sacrament of regeneration. llegaron a ser la base de la teología católica que cree que el bautismo es la base de la regeneración. And of course, all of these issues that I just mentioned became issues of contention at the time of the Reformation. Bueno, y por supuesto, todos estos asuntos de los cuales yo les he hablado llegaron a ser asuntos de contención en el tiempo de la Reforma. Okay. What I'd like to turn to now is a discussion of art and music and symbols. Bueno, ahora quiero discutir acerca de el arte, la música y los símbolos. Each of these aspects of the Christian service are typically treated within the branch of church history as worship. Cada uno de los aspectos del servicio cristiano típicamente es tratado como parte de la historia de la adoración. Now, to begin with, symbols by definition Bueno, comenzando con los símbolos por definición,
are pointers or signs of the Christian faith. Son señales son señales o algo que apunta y que usa la iglesia cristiana. Typical symbols in the early church included Los símbolos típicos de la iglesia primitiva incluían the lamb, the dove, the shepherd, el cordero, la paloma, el pastor, the fish, the ship, the anchor, el pez, la barca, el ancla and others. y otros. And as soon as the church began to have its own cemeteries, such as the catacombs, Y tan pronto como la comunidad cristiana comenzó a tener sus propios cementerios, como por ejemplo las catacumbas and their own churches y sus propias iglesias, that occurred at the end of the 3rd century, que ocurrieron ya para el final del tercer siglo, Christian art began to develop. el arte cristiano comenzó a desarrollarse. Two of the most prominent forms of Christian art at that time Dos de las formas prominentes de arte cristiano en ese entonces were simple frescoes, eran frescos simples. which are a fresco is basically a painting that's done on a wall. Un fresco es básicamente una pintura que se hace sobre una pared. Might be the wall of a cave, it might be the wall of the church, Puede ser la pared de una cueva o puede ser la pared de una iglesia. Another source where we see the development of Christian art were the sarcophagi. Otra fuente de arte que vemos en la iglesia es los sarcófagos. The sarcophagi were stone coffins, Estos eran simplemente ataúdes de piedra. and these coffins were carved and built above the ground, not below the ground. Y estos ataúdes de piedra eran tallados sobre el nivel del piso, no bajo el nivel del piso, sino sobre el nivel del piso. These were typically wealthy Christians who had them. Bueno, eran típicamente posesión de cristianos ricos. And the exterior of the sarcophagi would have carved figures and symbols and other signs of the Y faith. la parte exterior de estos sarcófagos tenían labrados en él diferentes manifestaciones del arte que acabamos de mencionar. Now, the fish was one of the earliest Christian symbols, El pez fue uno de los símbolos más tempranos de la iglesia. and the one that I think probably we see most often in today in the church. Y probablemente el que más vemos hoy en la iglesia. The significance of the fish was not only because of the multiplication of the bread and the fish by Jesus. El significado del pescado no era debido al milagro de multiplicación y del pez y del pan que hizo Jesús. The significance of the fish was that it produced I'm forgetting the term now. Acrostic. It produced an acrostic Bueno, el significado del pez es que sus palabras daban lugar a un acróstico. called ichthys. El acróstico, is it in English or in Oh, that's English, yeah? Or is it Latin? it's basically what it is. It's the first letters of the Greek words. Bueno, básicamente lo que es las primeras letras de las palabras en griego. Ichthys stood for the phrase Jesus Christ, Son of God, Savior. Esta palabra ictis significa Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. And people would write that, say, on a wall using the letters for ichthys. Y las palabras, escribían esto en las paredes usando la palabra ictis. Spelled with a U. Algunas veces también la deletrean con una U. But ichthys stands for Jesus Christ, Son of God, Savior. Pero ictis significa Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. And oftentimes, rather than writing out the word, you would see the symbol like that. Y
a menudo antes de escribir esta palabra, simplemente se encontraba el símbolo. And that was the symbol that stood for Ichthus. Y ese fue el símbolo que permaneció para Ictis. The reason why this became so popular and important in the early church La razón por la cual esto llegó a ser tan importante y tan popular en la iglesia cristiana was not only was it a complete confession of faith, es que no solamente era una confesión de fe completa, it also was a thing that didn't draw attention of the Roman government. sino que también este arte era algo que no llamaba la atención del gobierno romano. If a Roman official saw the symbol or they saw the word, Si un oficial romano veía el símbolo o veía la palabra, they just had no idea what it ellos no tenían ni idea de qué se trataba eso. which, by the way, Ruben, another reason why you're not going to see elaborate confessions of faith in the early centuries is these people were subjected to persecution. Otra razón por la cual no se encuentran estas declaraciones de fe o estas confesiones de fe elaboradas en la iglesia primitiva es porque ellos estaban bajo persecución. They weren't going to seminaries and Ellos no iban a los seminarios ni nada de esas cosas.